Hoy, para el tema sindical, el día de hoy, quiero pues contarles que estamos en el tema del incremento salarial. Ese es el punto que se está discutiendo en este momento en la Mesa Nacional del Sector Público. Como yo les comentaba, la propuesta del gobierno pues todavía no ha entregado una propuesta, pero el gobierno lo que dijo en su presentación es que el incremento salarial históricamente había rondado entre la base de la inflación y el incremento del salario mínimo. Entonces, en ese contexto podemos decir que el gobierno está diciendo que se movería entre el 1,61 y el 3,5. A mi modo de ver, yo pienso que nosotros como sindicalistas deberíamos plantearle al gobierno como un paquete de ingresos al Estado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el incremento salarial debe ser más, porque nosotros fuimos de las instituciones del sector público, fue el que más creció en productividad en este periodo de la pandemia, ¿sí? Y hay una sentencia de la Corte donde dice que se debe tener en cuenta la productividad. Y si bien es cierto, el DANE no dijo exactamente cuándo creció la productividad del sector público, sí nos ubica en un punto del 8,34%, que fue el grupo que creció en productividad, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué pudimos hacerlo? Porque hicimos el trabajo en casa, porque estamos formados, porque tenemos la capacitación, tenemos la capacidad para realizar el trabajo en casa, y fíjese que hemos trabajado más. Y en general el Estado lo ha hecho, los empleados del Estado, unos por la vía de los sistemas, pero otros también por la vía de tener que ir a las oficinas. Nosotros tenemos los casos de los compañeros de los puertos y aeropuertos que prácticamente nunca han parado. Los compañeros del sector de la salud, por ejemplo. Como para citar unos ejemplos relevantes, digamos. Entonces, esos dos elementos hacen que el Estado sea, en este momento, los empleados públicos, estemos en el grupo de mayor productividad. El gobierno dice que cada punto cuesta 611 mil millones. Y entonces eso hay que verlo pues en la perspectiva pues de los efectos económicos positivos que significan precisamente estos ingresos. Pero a mi modo de ver, yo pensaría que esto tiene que estar unido a la renta básica universal, porque la situación es muy complicada y aquí realmente se necesita una renta básica universal que garantice unas condiciones mínimas. Mínimas, estamos hablando de unas condiciones mínimas. Realmente, quien plantea la renta básica lo plantea para todo el mundo, para ricos y para pobres. Pero lo que se plantea precisamente es que todo el mundo tenga poder adquisitivo. Uno es un mínimo, otros pues ya lo tienen, pero eso es lo que se plantea. Aquí las propuestas que se han dado sobre la renta básica, fundamentalmente, se da en un proceso, la propuesta se da en un proceso gradual donde arranca en los sectores más pobres de este país, que es la mitad del país, que viven con menos de 330.000 pesos al mes. Pero entonces el Estado pues necesita fortalecerse en sus ingresos, porque además de eso, una de las tareas es, digamos, que el Estado llegue a una cantidad de sectores que actualmente no llega. Pues en la pandemia se demostró la necesidad de tener un Estado mucho más grande, mucho más fuerte, con mucho más empleo. Entonces ahí está la discusión de la ampliación de las plantas de personal. Entonces, pues la situación es que si no tenemos una reforma tributaria progresiva, si no tenemos, digamos, si aquí no se le cobra a los que hay que cobrarle, y a este 1%, y a este 0,1%, y a este 0,01% más rico, pues no vamos a tener esa situación.
Porque como dice ese señor Montenegro, que siempre vive echando mentiras, dice, no, es que aquí los que más tienen pagan el 40%, que es lo que recoge grandes contribuyentes. Pero lo que no está diciendo es que ellos deberían pagar es como el 300%, por la diferencia tan grande que hay entre la riqueza que tienen ellos, solo la riqueza monetaria y la riqueza también en propiedades que tienen ellos frente al resto de la población. O sea, es un país de una gran concentración de riqueza, donde el sistema tributario que nosotros conocemos y que estamos estudiando no es un sistema progresivo. Entonces, en esa medida, pues tenemos todas esas dificultades, porque aquí prácticamente el sistema lo sostienen los sectores medios. Y lo que pretendían era bajarlo más a sectores medios, pues a través del IVA. Ustedes saben que el IVA lo paga todo el mundo. Y lo que pretendían era bajarlo a una clase media europea, pero que es inexistente en Colombia, porque aquí nuestra clase media pues está alrededor de, los ingresos llegan hasta 3 millones. Y entonces ahí vino toda la situación social que estamos viviendo, de protesta que no se ha terminado, ¿sí? Que en cualquier momento va a resurgir. Y de hecho tenemos los movimientos sindicales citados para el 20 de julio, una gran movilización. Entonces, esa es la reflexión que quería dejar simplemente, en el sentido de que si esto no es un paquete de ingresos al Estado, de financiamiento del Estado, y creo que no va a ser, porque no es la política del gobierno, entonces la realidad es que se va a mover ese incremento entre esos porcentajes y entonces vamos a perder la probabilidad del incremento por productividad, como dice la Corte Constitucional, toda vez que nosotros estamos en el grupo de la más alta productividad del Estado, del país, me refiero, en este momento. Ese era el comentario que quería hacer, pues, respecto a la situación de la negociación